Se me fue la pantalla completa. Ahí está, ya. Buenas tardes, mis alumnos del cuarto B matemático. Espero que estén todos bien y se estén cuidando. ¿Ya? Vamos a corregir nuevamente la prueba estadística porque quedamos, creo que en la 10-11. Entonces vamos a volver a corregir lo que falta y recordar algunos contenidos. Ya. Acá tenemos la 8. ¿Por qué la hice de nuevo? Porque vamos a calcular la mediana y la moda, que es con una fórmula, para que la recordemos, ¿sí? Primero, en esta 8 teníamos que completar la tabla porque venían espacios, como el 5, el 18, 65, 92 y 8. No hay problema porque ustedes la saben completar. Repasemos lo que viene. Por ejemplo, vamos a sacar la mediana en esta tabla. Para sacar la mediana necesitamos la frecuencia absoluta y la acumulada. Esta de aquí, la F, como chiquitita minúscula, es de la absoluta, esta, y esta que está aquí, F mayúscula, es de la acumulada. Entonces tiene que saber cuál es la diferencia. Absoluta es justa. 5 ya personas tienen entre 60, o sea, tomando el 60 y no el 63 años. 18 entre 60 y no, desde 63 hasta 65, el 66 no lo toma. Mientras que la acumulada dice 5 tienen 60, 63 y aquí dice 23 tienen entre 60 y 66, va acumulando. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Bien. Primero, vemos la mediana. Como son 50 datos, 50, son 100 datos, la mediana está en el 50. ¿Sí? En el dato 50. No es que la mediana sea 50, no. La mediana está en el dato 50. Entonces, ¿cuál nos dice dónde están los datos? La acumulada. Los 5 primeros datos son de 60 a 63. Del 6 al 23 están en este intervalo. Del 24 al 65 es este. Por lo tanto, la mediana está aquí. Estos son los datos que me sirven. Estos que están aquí. ¿Ya? Entonces, límite inferior, 66. Recuerden que aquí es el intervalo. Límite inferior, límite superior. Entonces, límite inferior, 66, aplicando fórmula. N medios, ya lo sacamos, ¿verdad? N, allá, viene este primero. N medio, ya lo dijimos, era 50. F, cuando dice I menos 1, es el anterior. Aquí tenemos 65, es F del intervalo. El anterior es 23. Como es mayúscula, tenemos que ver la acumulada. 23. ¿Ya? El FI, lo vemos aquí, ¿cierto? Este es el intervalo, es 42. Por eso les digo, con esta tenemos los datos. N es 100, por lo tanto N medio 50. Y A, amplitud del intervalo de 60 a 63 van 3. Ahora estamos listos para reemplazar aquí. ¿Sí? LI 66, 50 menos 23 partido por 42. Ahí está. ¿Ya? LI. Entonces, es solamente sacar los datos y reemplazarlos en la fórmula. Entonces me queda límite inferior
66, más n medio, que era 50, menos la frecuencia acumulada anterior, 23, partido por la FI del intervalo 42 por la amplitud. Entonces, solamente tenemos que sacar los datos, entender lo que es cada uno, pero primero sacábamos el intervalo donde está la mediana. La mediana está aquí. ¿Cómo sé? Porque el total de datos son 100 y la mitad está en 50. Y el 50 está en el 65. Aquí está el 50. ¿Ya? Restamos, dividimos y multiplicamos. Aquí restamos, me da 27. 27 lo dividimos, lo multiplicamos y me da 1,92. Sumamos y me da 67,92. Lo importante es saber sacar los datos y reemplazar. Entonces la mediana tenemos que es 67,92. ¿Ya? A tomar un poquito de agua. Listo, vamos entonces. Esa es la mediana. Vamos a la moda. ¿Ya? La moda. La moda sale así, ¿ya? Pero en otras fórmulas sale de 1, distancia 1 más distancia 2. Entonces, ¿a qué le llamamos distancia 1? Que aquí sale. El FI, estamos con el F, le restamos el anterior. Siempre que diga I menos 1 abajo es el anterior. Aquí, anterior. Y si dice más, el que viene después. Antes, I es el número. Si dice menos 1, el que está antes. Y si dice I más 1, el que está después. ¿Ya? Entonces, volvemos al límite inferior, 66. FI, pura F, 42. ¿Sí? El anterior, 18. El que viene después, 27. ¿Se entiende? Este es FI, FI menos 1, anterior, FI más 1, el que viene. Ahí está. ¿Ya? Y la amplitud que es 3. Ahora, esto lo reemplazamos en la fórmula. Ya lo reemplazamos. Nos queda, me había muteado, así, ¿ya? Tenemos 66 más, como les digo, hay fórmulas que dicen D1. Y D1 es la resta de estos dos. Y D2 es la resta de estos dos. ¿Ya? Entonces queda 42 menos 18. Aquí quedamos igual 42 menos 18 más el 42 menos el que viene. Si nosotros restamos, me da 24 y aquí me da 24 más 20. Multiplicamos y sumamos y nos queda 67,73. ¿Ya? Entonces aquí estamos reforzando cómo sacar la moda y la mediana en datos agrupados, que le ha costado un poquito. ¿Ya? Veamos la 12. En esta quedamos. Es muy importante la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede deducir? Significa que usted no la puede sacar así como así. No se puede deducir. ¿Ya? Entonces, el intervalo modal es 6,9. Entonces yo pongo la frecuencia y tengo aquí. Ahí está. ¿Ven? ¿Lo puedo hacer? Sí. La media de la variable es 10,2 primo. Significa que
El 714, porque media es promedio, lo divido por el total. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque aquí saco el total, lo sumo todo. El intervalo donde se encuentra la mediana, no le dicen que calcule la mediana, le dicen que la mediana está en este intervalo. Ya. Si nosotros sumamos, ¿sí? Y sacamos el del medio, necesitamos la acumulada. Pero ¿se puede sacar? Sí se puede sacar. Dice, insisto, ¿se puede sacar? Sí, ¿por qué? Porque los sumo todos. No le preguntan por cuánto es, si no la puede sacar. Si yo lo sumo todo, saco la mitad, yo puedo sacar, ver si es o no es. Por lo menos un 40% de los consultados tiene más de 2 primos y menos de 9. Más de 2 y menos de 9 serían estos. ¿Los puedo sacar? Sí, lo puedo sacar. Dice, un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. Ya, más de 18 primos. Aquí. ¿Sí? ¿Puedo llegar y sacar el 10%? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice un 10% tiene más de 18, sería contando este de aquí y de acá, y tengo 7. ¿Sí? 7 del total. Por lo tanto, es la E. Lo otro es más rápido de sacar. La que menos es esta. El porcentaje de los consultados tiene más de 18 primos. Recuerden que este es el número de primos. Alternativa E. ¿Ya? Bien. Ahora, dice, vamos a sacar la moda. Aquí voy a ir preguntando y espero que me participen, ¿ya? Ya. ¿Qué necesito para la moda? Aquí tengo la moda. Ya. Ya, mis niños, aquí está la fórmula. ¿Qué necesito? Profe, le están preguntando por el chat, la Lanis, de que por qué no es la D. Igual habla del porcentaje. Yo creo que está hablando de la pregunta anterior, del el ejercicio Ya. anterior. Me devuelvo. Ah, ya. Porque a ver, tiene más de 18. Ya. Por lo menos un 40% de los consultados tiene más de 2 primos y menos de 2 y menos de 9. Ya. ¿Por qué? Porque esta es verdadera y esta es falsa. ¿Sí? Porque puede ser la D o la E. Tiene razón, porque lo otro es más fácil de sacar. A ver, saquémoslo, ¿cuántos son en total? Ayúdenme con eso. Son 15, 24, 37, 37. Ay, no sé cuántos son. Alguien que me sume todo eso, porfis. ¿Ya? Aquí son 7, serían 70. Dicen 70 por el chat, profe. 70. Y aquí, espérense un poquitito. Un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. Más de 18 son 7, sería el 10%. Tiene razón. La voy a revisar, Alanis, ya mi niña. La voy a revisar la 12, ¿sí? Porque, digamos, en la alternativa que yo vi sale la E. Pero voy a revisar la D y la E. ¿Le parece? Y por chat se lo digo, o sea, por WhatsApp le digo. Ya, Lani, lo estoy anotando. Número 12.
DOE. Y ahí se lo aclaro bien. ¿Ya? Porque lo hice y como le digo, lo comprobé, porque la prueba salía la E. Y eso, ¿ya? Sigamos entonces. Voy a tener que revisar eso. Ya, estábamos con la moda. Ahí está. Ya. Primero, para saber la moda, tengo que ver cuál es el intervalo que más se repite. ¿Cuál es el intervalo que más se repite? ¿Alguien lo dice por chat? ¿Sí? El 0,6. El O sea, el 0 y el 0,6. 6. Muy bien. Este es el intervalo modal, por lo tanto, con este sacamos el resultado. ¿Cuál es el límite inferior? Mis niños, mis niñas, límite inferior. Recuerden que este es el intervalo de la moda. Alguien que me lea el chat. Dicen 0 por el chat, profe. Ya, mi niño. 0, bien. ¿Cuál es FI? 5. 5. ¿Cuál es el anterior? 0, profe, y por el chat 0, también porque dicen no hay. 0. Ya no hay. Perfecto. Y este me faltaría. ¿Cuál es este? Dicen 3 por el chat, profe. Ya, bien, porque el que viene. ¿Y la amplitud cuál sería? Ah, y lo puse 6. ¿Ya? Ya, esta no la animé. Sigamos. Aquí está. Reemplazado, ¿verdad? Límite inferior más F, o sea, la distancia 1, que sería esa. La distancia 2 sería esta. Como les digo, en otra fórmula sale con distancia. Entonces eso quedaría, ya, lo resolvemos y queda 4,28 aproximado 4,3. ¿Sí? Entonces sería el anterior. ¿Ya? 4,3. Ahí sacamos la moda. Y para la mediana, ¿qué necesitamos aparte de esta? Este es para la moda. Y para la mediana, que no la vamos a sacar, pero creo que me digan, ¿qué necesitamos para la mediana? Niños, mis niñas. Ya, para la mediana, no se acuerdan, necesitamos la F acumulada. Porque en la fórmula, aquí hay pura F chicas que son estas. En la fórmula aquí sale una F grande, que es de la frecuencia acumulada. Entonces, para la mediana, necesitamos la acumulada. Veamos esta, ¿ya? La varianza de dato agrupado, aquí hay una F que no se ve mucho. Pero, a ver qué se acuerda. Miren la fórmula. ¿Qué es lo primero que sacamos para la varianza? ¿Quién se acuerda? Aquí se ve la fórmula. ¿Qué sacamos primero? Promedio. Promedio, muy bien, promedio, ¿ya? Promedio. Para sacar promedio, yo necesito, ¿ya? X, que es la marca de clase. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar el F por el X. No puedo multiplicar 5 por qué número, entonces saco la marca de clase y ahí multiplico. ¿Cuál es la marca de clase de aquí, el que está al medio? ¿Cuál es la marca de clase de este? 3.
3. De este, 9. 9. Y de este, 3 o no? ¿cuánto? 3 o no? No. Mire, ¿cómo se hace si yo no sé? Lo sumo y lo divido por 2. Por ejemplo, aquí sumo 6, divido por 2, 3. Entonces, si no sé cuál es, lo sumo y lo divido por 2. ¿Cuál sería? 15. 15. Ahí está. Entonces, yo necesito para el promedio la marca de clase para poder multiplicarlo con un número, porque aquí la F no la puedo multiplicar, la multiplico por el 0, por el 1, por el 2, porque de 0 a 6, ¿cierto? Van el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 6 no, porque el 6 va abajo. Entonces, ¿qué hago? Saco la marca de clase y los multiplico. ¿Ya? Entonces aquí multiplico F por X. Para sacar promedio hago esto, multiplico esto. ¿Ya? Entonces, 5 por 3, 15, 27, 30, lo sumo. Ya. Lo sumo. ¿Qué hago después para sacar el promedio? Ya sumé. Se divide por 3 o por el total, o sea, por cuánto hay. Sí, ¿por cuánto? Mire, el 72 es la suma de todos los datos. ¿Y cuántos datos son? 3. ¿Cuántos datos, mis niños? 6 Ya. o no, ¿Por qué 6? porque se hace con el FI y con el XI, ¿o no? Ah, pero ve, eso quiere decir que no entiende la tabla, que lo hemos dicho desde el año no sé cuánto. Mire, esta F significa que hay 5 datos que están aquí. Aquí hay 3 datos que están ahí. Hay 2 datos que están ahí. Entonces, ¿cuántos datos hay en total? 10. 10. 10, profe. Ah, y ahora 10, pues, profe. Claro. Entonces, chicos o chicas, chiques, hay que ver, entender la tabla. Esto me dice los datos que hay. Hay 5 de esto, 3 de eso, en total 10. Entonces, el 72 los divido por 10, 7,2. Este es el promedio. ¿Se entiende? Este es el promedio. Este es el que siempre va a ir aquí. Siempre. ¿Ya? Va a ir F multiplicado por esto. Que esa F poco se ve. Entonces, aquí lo tenemos. Mire. Varianza, que se anota así. Sumatoria significa que se suman todos. Recuerde. F, 5. Voy con el primero. 5 por el XY es esto. Por eso que tenemos que sacar la marca de clase, porque aquí me dice XY. ¿Cuál tomo aquí? La marca de clase. 3 menos el promedio. Ahí está. Después, 3 por 9 menos el promedio. Más 2 por 15 menos el promedio. Vuelvo a repetir. Primero va F, 5. Después va el XY, que sería la marca de clase. 3 y todas menos el promedio. Dividido por n por 10. ¿Se acuerdan del año pasado? Varianza. Se suman todas las F, estas, por el I menos el promedio. Y eso lo vamos a sacar, ¿verdad? Se resta y se eleva al cuadrado. La resta da menos 3,2 al cuadrado por 5. Esto da 1,8 al cuadrado por 3, 2,7 al cuadrado 2. Eso me da 5, bueno, ahí está el desarrollo. ¿Y cuánto me da la varianza? 21,9. ¿Ya? Ahora, como estamos en casa y podemos usar calculadora, podemos hacer todo esto rápido.
¿ya? Pero lo importante es la aplicación de la fórmula. Súmelo todo, que F por eso. Entonces, 5 por la resta, 3 por la resta, 2 por la resta. ¿Ya? Bueno, y ahí seguimos y me da 21,9, 22. Ahí está la 14. Alternativa D, 22. ¿Sí? Ahora, como esto no lo repasé, no reforzamos esto para la prueba, lo dejé fuera. ¿Sí? Pero ya lo expliqué, por lo tanto puede ir en otra prueba. ¿Dudas? Lo repito de nuevo, varianza. ¿Se acuerdan cómo sacábamos la desviación media? Usábamos la varianza. ¿Cómo sacábamos la desviación media? ¿Qué hacíamos? Usábamos este mismo. ¿Qué hacíamos al final? Se sacaba la raíz. Sacaba la raíz. Usted saca la raíz y la desviación media. ¿Y quién también se acuerda para qué me servía sacar la desviación media? Hicimos varios ejemplos. ¿Para qué me servía? ¿Me pueden dar un ejemplo? Para ver cuánto se esparcen los datos. Claro, exactamente. Por ejemplo, si teníamos atletas, tomábamos sus tiempos, ¿se acuerdan? Y el que tenía menos desviación media y tenía buen rendimiento, ese era mejor para ir a la competencia, una cosa así. ¿Ya? Lo vamos a seguir recordando porque a la mayoría se le olvidó. Ahora, para contestar la número 15, que era de decil, que no lo habíamos hecho, también quedó fuera, lo vamos a ver qué es. ¿Ya? Ahora tenemos medidas de posición. En estadística tenemos muchas medidas, ¿ya? Y estas son de posición. Cuando escuchamos cuartiles, deciles, percentiles o quintiles, por ejemplo, cuando el gobierno quiere dar una beca o una ayuda, divide a la población en quintiles y dice, al primer quintil le vamos a dar esto. Entonces, es una división ya de una cantidad. Cuartiles es que una población, unos datos se dividen en 4 partes. En 4 partes, por eso es cuartiles. Deciles que se dividen en 10. Percentiles en 100. Cuando digo quintiles se dividen en 5. Entonces ahora lo vamos a ver cómo se divide eso. ¿Ya? Si queremos cuartiles, 4 partes, tenemos 3 cortes. ¿Sí? Si tenemos algo y lo dividimos en, digamos, hacemos 3 cortes, eso queda dividido en 4. ¿Sí? Más o menos. Ya. Medidas de posición. Los cuartiles son una herramienta que usamos en estadística y que nos sirve para administrar grupos de datos previamente ordenados. Se usa mucho la estadística en la economía, ¿verdad? Siempre están sacando cuentas. ¿Cuántas personas son de clase media, que está todo lo del bono de clase media? ¿Cuántas personas están en pobreza? ¿Cuál es el porcentaje de ricos? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Entonces, para eso usan estos numeritos. Ya. Dice un conjunto de datos ordenados. Cuartiles, fíjense bien. K por N dividido por 4. Lo vamos a ver al tiro. Esto es cuando son datos no agrupados. ¿Sí? No hay intervalos como los que vimos recién. Cuando son intervalos, fíjense bien que ya hay una fórmula parecida a la que hemos visto. Miren, límite inferior. Este que está aquí es ese. Esta es la frecuencia absoluta anterior. ¿Ven? Y esta es la frecuencia, no, esta es la acumulada anterior y esta es la absoluta, por C, que es la amplitud del intervalo. ¿Sí?
Entonces vamos a hacer sin intervalos y con intervalos. Me van preguntando, por favor, si no entienden algo. Mire, aquí tenemos una tabla de datos no agrupados, no están agrupados porque dice, supongamos que son edades, ¿ya? Frecuencia, 3 personas tienen, o tres niños tienen 13 años. 14 tienen 14 años, jóvenes. 23 tienen 15. 10 tienen 16. Se fijan, no están agrupados, no dicen, ya, aquí tienen de 13 a 15 años, aquí de 16 a 18. No, ¿ya? Y la acumulada, ¿qué me dice? 3 niños tienen 13, 17 tienen menos de 14, 40 tienen 13, 14, 15, 50 tienen de 13 a 16. ¿Se fijan? Voy agrupando. Ya. Vamos a calcular cuartiles no agrupados. ¿Cómo los saco? Esta es la fórmula. Ya. Cuartil. Aquí se pone, supongamos que quiero el primer cuartil número 1, aquí ve el 1, K es 1, N siempre es el total de datos, sería cuartil 1, 1 por 60 partido por 4, esa es la fórmula. Si quiero el cuartil 2, es 2 por N, 2 por 60 partido por 4. Si quiero el 3, 3 por 60 partido por 4, ¿ya? Ahora, al sacar esto, saco la posición, ¿dónde está? No cuál es, sino dónde está la posición, ¿ya? Ya. Aquí tenemos el cuartil 1. Entonces es, como es 1, K1, 1 por 60 partido por 4, posición 15. ¿Se acuerda dónde veíamos las posiciones? Aquí. ¿Sí? Voy a recordar la posición. Los primeros 3 son 13 años. Del 4 al 17, 14. Del 18 al 40, 15. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la posición 15? ¿En los años o no? Claro, en los años. ¿Qué año? 14. 14. Ya, de nuevo, mire. Esto les cuesta. Todos atentos, porque quizás ¿dónde está mirando alguno? Cuarto medio, atento acá que es cuarto B. Dice, 3, los primeros tres datos son 13. Significa 13, 13, 13. Del cuarto dato al 17 van 14. Entonces, 14, 14, 14, quiere decir que el dato 15 es 14. ¿Sí? Entonces, el primer cuartil, digamos, el primer corte del cuartil 1 es 14. Ahí encontré el primer cuartil, 14. ¿Sí? Estos 60 niños los voy a dividir en 4 partes. La primera se dividió aquí en los años 14. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ya? Ahora. Profe, yo me perdí, no entiendo. No entendí. De nuevo. Cuartil significa, supongamos que son aquí, son 60 niños, ¿sí? Son 60. Esos 60 niños los voy a dividir en 4 partes iguales, porque es cuartil, en 4, ¿sí? Para dividir en 4 partes, hago 3 cortes. No sé si me entiende. ¿Sí? Sí, profe. Teniendo 3 cortes, tengo 4 grupos. Entonces, mi primer corte, ¿cómo lo saco? ¿Saco qué? Aquí está la fórmula. Mi primer corte, cuartil 1, voy a aplicar esta.
K es este. Como dije 1, aquí está, es 1 por N. N total de datos, 60. 60. Cuartil, como es 4, es por 4. Cuando diga decil, voy a hacer lo mismo, pero voy a poner un 10 acá. Si digo quintil, es 5, voy a poner 5. Pero estamos viendo cuartil, pongo 4. Entonces, 1 por 60 partido por 4. Esto me dio 15. Pero el cuartil 1 no es que yo diga ya, los tengo formados, del más chico al más grande, por edades. Entonces digo ya, en 15 años el primer grupo váyase para allá. No, en la posición 15. Entonces digo, ya, 1, 2, 3, 4, aquí está el niño número 15. De aquí para allá lo separo. ¿Me entienden? Pero, ¿qué edad es esa? Entonces me dice, la posición 15. ¿Dónde está el dato que está en el número 15? No que tiene 15 años, el dato que está en el lugar 15. Entonces voy acá. ¿Dónde está el 15? Aquí. ¿Por qué? Porque los primeros 3 son los niños que tienen 13. Del cuarto al 17 son todos los niños que tienen 14 años. Entonces el 15 está aquí. Entonces el primer cuartil, 14. Entonces yo digo, ya, el primer grupo son de 13 y 14 años. Y los divido ahí. Porque son más chicos, entonces les doy una tarea más fácil. ¿Me entienden, no? Para eso, digamos, sirve el cuartil para dividirlo en partes iguales. ¿Mejora o no? Sí, profe, ahora entendimos. Ya. ¿Sí? No sé qué más. Entonces, lo que saco en la posición, es que todavía les cuesta ver eso en la posición. Ya. Aquí está la fórmula cuando sea datos agrupados, pero todavía no son. Deciles. Si quiero un decil, hago lo mismo, pero divido en 10. Porque 4. Deciles 10. ¿Sí? Entonces divido en 10. Quiero sacar el decil 6. Para que vamos practicando. Ya. Si es 6, significa que este K es 6. Y N y 10 lo mismo. 6, 60 y 10. Ahí está. Decil. ¿Cuál es la diferencia con el cuartil? Que el cuartil está dividido en 4 y el decil está dividido en 10, el percentil en 100, el quintil en 5. Pero es lo mismo. Entonces, me dice, decil 6 significa que K es 6. 6 por N, el total partido por 10, y eso me da 36. ¿Por qué? Al multiplicar me da 360 partido por 10, o si quiere borra ese 0 y me queda 6 por 6, 36. Ya. Entonces me dice, el decil 6, porque ahora mis 60 niños los voy a dividir en 10 partes. Hago 9 cortes. ¿Sí? Es como lo hacen en economía, la población la dividen en, siempre hablan de quintiles, en 5 partes. Y hacen un primer corte. Esto va a llevar un bono, o los universitarios van a llevar beca. ¿Sí? Se usa mucho el quintil. Ya lo economista. Bien. El decil 6 está en la posición 36. Por lo tanto, ¿qué edad es el decil 6? ¿Qué edad? Está en la posición 36. ¿Qué edad es? 15, profe, o nada que ver. 15. A ver, de nuevo, miren. Posición 36, busco aquí. Aquí llega hasta el 17. Por lo tanto, aquí
está el 36, porque aquí llega el 17, entonces aquí es 18,40. Aquí está la posición 36, entonces mi primer corte, no, el sexto corte lo hago en 15. ¿Sí? Porque aquí lo estoy dividiendo de a 10. ¿Ya? Entonces, cuartil lo divido en 4. A ver, aquí no está. Pero sáqueme el cuartil 3. Y me dice cuál es. Cuartil 3. Si ese cuartil 3, recuerde que acá es 3. Dígame la posición y después la edad. Hágalo primero. Me puede decir en el chat. Cuartil 3. Lo voy a sacar aquí porque no lo hice en realidad. 3. El tercer cuartil. Ya me lo están diciendo por chat. Pero quiero que me digan la edad. No la, sí, que me digan la posición y la edad. Profe, yo ya la tengo lista. Ya, a ver cuánto le dio. La posición. 45. Ya. ¿Y la edad? 16. 16. Léame el chat porque varios alumnos contestaron por ahí. El Francisco Novoa dice 15. Yo creo que se refiere a la edad y posición 45. Él no me ha respondido junto conmigo. Ya. Le contesto. La posición me la dijo bien. 45. Pero mire, hasta el 40 está aquí. Hasta el 40. Y si es 45 es la que viene. 16. ¿Ya? Porque es 45. Hasta el 40 está aquí. De aquí del 41 al 50. Entonces, 16. ¿Alguien más pregunta? Profe, Francisco dijo de que era referente a la pregunta anterior. Ya, mi niño. Entonces quiero que me saquen ahora, pero que voy a esperar un poquito más para que lo saquen. Profesora Luisa, disculpe que la interrumpa. No me digas que ya se fue la hora. Sí, son las 12:47, profesora, disculpe. No puede ser. Ya, mis niños, llegamos hasta aquí, siempre se me pasa volando porque avanzamos poquito, pero a paso firme. Ya, mis niños, llegamos hasta aquí y seguimos el próximo lunes y les voy a mandar las notas. Un besito para todos y quiero que se despidan. Chao, profe. Chao, Gracias. profe.